¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que si estás viendo este vídeo, lo que querrás saber es qué será, qué temario tiene este curso de posgrado en ortodoncia de la Sociedad Catalana de Odontoestomatología. Bueno, en este curso lo que tenemos es un resumen realmente de lo que hemos visto en la clínica. Es un curso eminentemente práctico, donde la ortodoncia interceptiva y la ortodoncia preventiva tienen su foco y donde, como veis, y esto está sacado de consulta privada, el 44% de nuestros pacientes suelen ser niños. Muchos de estos niños de ese 44% luego pasan a ser tratamiento en la adolescencia, que es ese 31% que estáis viendo, y ya el 25% se trata de pacientes adultos. En este curso nos vamos a enfocar en los pacientes infantiles, en aquellos que van a necesitar un tratamiento de ortodoncia preventiva o interceptiva, eso es, de actuar antes que ocurra algún problema en la prevención o interceptar cuando ya tenemos una maloclusión, y por eso denominamos de ortodoncia interceptiva. Las alteraciones más frecuentes dentro de la dentición temporal básicamente son tres. Como todos sabéis, la mordida cruzada anterior es el volumen más importante, un 28% de los pacientes. Luego tenemos la mordida cruzada posterior, que también en frecuencias ocuparía el segundo lugar. Y por último, la mordida cruzada anterior, que sería básicamente un 3%, pero si juntamos las tres o los tres bloques, estamos casi en la mitad de los pacientes que podemos ver en la calle tienen una maloclusión en esta edad de dentición, como vemos, temporal. El curso también va a enfocar más la ortodoncia interceptiva, o sea, cuando tenemos ya una alteración, cómo la vamos a tratar en la dentición mixta, y vamos a utilizar en el transcurso del curso lo que denominamos el método del caso. O sea, ver un paciente, identificar facialmente cuáles son sus problemas, utilizar la cefalometría para identificar si la alteración es maxilar, mandibular o cómo abordar ese tratamiento, y después, una vez que lo tenemos, por supuesto, mirar la oclusión y enlazar las alteraciones faciales con las cefalométricas, con las dentarias, y una vez que tenemos el diagnóstico de ese paciente, iniciar un tratamiento. En este caso, esta paciente, como veis, tenía también asociado caninos incluidos, además de su clase 2 y su perfil facial dolicocéfalo, y pensamos que una opción antes del traccionamiento de los caninos podría ser la de colocar en clase 1 o la de corregir esa clase 2 y pasar a clase 1 de hambre. En este curso también vamos a tener una serie de artículos en lo que denominamos sílabus, que mezclaremos con la teoría, mezclaremos también con la práctica para que tengáis un fundamento teórico bastante importante. Por ejemplo, este artículo del 2018 pues nos daría una idea de cómo abordar los caninos retenidos. En esta paciente que estamos siguiendo, en este caso que veríamos, cómo lo tratamos, lo primero que vamos a hacer es corregir esa clase 2, pasar a clase 1, actuando, por ejemplo, en las bandas, rotando, activando las bandas de los primeros molares. Entonces vemos la secuencia, la iremos estudiando y lo iréis haciendo en la práctica paralelamente a como lo vemos en la teoría, hasta que el paciente, con una serie de activaciones en unos meses determinados, consigue colocar paralelamente esos molares 16 y 26 que estáis viendo ahí y obtener el espacio suficiente para corregir la clase 2. Pero también la ortodoncia interceptiva trata otro tipo de pacientes clave, como la erupción anómala, ¿no?, de molares. Por ejemplo, el caso de esta paciente que viene a la consulta con radiografías y aspecto facial totalmente normal, pero con una alteración en su erupción. Entonces, la erupción de esta paciente por un molar ectópico, un molar que no dejaba, temporal, pero que no dejaba erupcionar, aquí lo vemos en la radiografía,
al permanente, pues el primer concepto, el primer método de tratamiento en este paciente que tenemos que hacer es obtener espacio para que el cirujano pueda conseguir extraer ese molar temporal. Verticalizar ese último molar permanente fue la terapia que elegimos y bueno, en el curso veremos también diferentes formas de abordar similares problemas. En este caso se utilizó, aquí vemos en la secuencia de tiempos, una especie de distalador del molar y poco a poco, una vez que se obtiene el espacio, el cirujano ya es capaz, ya puede extraer perfectamente el molar temporal y una vez que es extraído podemos poner una contención manteniendo el espacio hasta que los dientes permanentes llegan a su erucción. Sería entonces una secuencia, hemos visto aquí, de esta paciente utilizando un aparato fijo, previsible, y estos son básicamente los tratamientos que la ortodoncia interceptiva realiza. Tratamientos donde una vez que corriges esa alteración, recuperas la normalidad y el paciente, bueno, pues puede quizás en dentición permanente tener una oclusión totalmente normal, ¿no? Y este sería un ejemplo de caso clínico y de cómo abordarlo que podemos ver. Bueno, el curso también tiene una parte práctica que básicamente es lo que más al alumno le gusta y que tiene que estar bien enlazada con la parte teórica. Como vais a ver aquí, la parte práctica está también dividida en 4 partes, en 4 bloques, donde la cefalometría tiene una importancia pues vital, ya que es como definimos muchas veces cuál es el tratamiento del paciente. Y luego hay un 45% que denominamos de aplicación de la práctica a la clínica, donde veremos aparatología que vamos a utilizar en la ortodoncia interceptiva. Aparatología que puede ser un anclaje extraoral, un lip bumper, un arco transpalatino, etc. También haremos unas pinceladas sobre cómo se cementan los brackets en un paciente en dentición mixta y también la aparatología auxiliar, que normalmente pues, lo vemos con vídeos, donde el alumno, después de asistir a un vídeo, realiza la práctica sobre o bien un modelo de escayola o en este caso un lip bumper o como nosotros lo denominamos una placa labiactiva. Hay otras prácticas, en ellas por ejemplo destacamos pues, la cementación de cómo los brackets en un 2x4, o en un 4x6 también se realizan en pacientes en dentición mixta y cómo se podría realizar las activaciones del arco transpalatino, lo que podemos conseguir con él o qué es lo que suele dar errores cuando vienen del laboratorio los aparatos y por eso también hay una pequeña práctica de cómo soldar, por ejemplo, un arco lingual. Básicamente el concepto de este curso de posgrado persigue 3 cosas. Una, y la más importante, es que tenga una gran aplicabilidad clínica, que al día siguiente vosotros seáis capaces de lo que hemos visto, lo podáis extrapolar al paciente, lo podáis hacer en él. Tenemos diagnósticos claros, muy precisos, muy fáciles de seguir y eso también es otro concepto importante, además de que vais a adquirir sin duda una destreza manual en los apuntes que os iremos dando, apuntes que llegarán muchas veces a 100 hojas en cada módulo. Con esos apuntes también tendréis una tarea para posteriormente, de módulo a módulo, realizarla y que podamos estar seguros de que habéis llegado a los objetivos que desde el principio tenemos, ¿no? Y lo último, como veis ahí, el curso también está dirigido a la interceptación de problemas ortodóncicos de maloclusión, básicamente también de clase 2, tocando los aparatos funcionales y qué pacientes requerirían una aparatología funcional, otra no. En general, como decía, lo más importante es que sea totalmente clínico. Bueno, este es un poco el resumen de lo que queremos mostraros en ese curso y lo único que tenéis que ver es si este curso se adapta a lo que vosotros
queréis aprender. Nos vemos pronto.